receta médica de la Z, dándole la bienvenida al doctor Plutarco Restituyo. Cuando dijeron Plutarco, sé que muchas personas pensó que es el recién pasado ministro de Salud Pública. Pero hay diferencia en la especialidad. Sí, sí, claro. Buenos días, doctor. Bienvenido a la receta médica de la Z. Gracias por la invitación. Buenos días, Víctor. Buenos días, Nordi. Buenos días, Jocelyn. Buenos días, Roberto. Yo estoy muy satisfecho de esta invitación a la receta médica y con colegas maravillosos que hemos conversado muchos temas y este es sencilla y llanamente un tema más de lo que hemos conversado en el pasado. Excelente. De tal manera que me siento en la casa. Antes de ir al tema central, quisiéramos que nos diga qué es un gastroenterólogo y en qué momento un paciente debe ir a un gastro. Bueno, mira, Roberto, la verdad que un gastroenterólogo es el que tiene que ver con el tubo digestivo fundamentalmente. Eso significa el que tiene que ver con estudiar, con operativizar, con de alguna manera atraer a los pacientes que sufren del esófago, del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, del recto. Esos son los que hacen endoscopía. Estamos hablando de gastroscopía, colonoscopía, enteroscopía. Son los que manejan el tema de las cápsulas endoscópicas. En esencia, aquellos que investigan el tubo digestivo y naturalmente glándulas anexas, por ejemplo el hígado, el páncreas, algunas enfermedades del vaso, etcétera, la vesícula, que como bien apunta Víctor Calderón, que está aquí compartiendo conmigo este tema, pues obviamente se trata de la vesícula también, de manera que ese es el gastroenterólogo, el que tiene que ver mucho con esa parte específica de la medicina interna realmente. Muy bien. Bueno, pues mucha de la responsabilidad que tiene un gastroenterólogo, porque estamos hablando de órganos tan importantes como el hígado noble, la vesícula, hablando del páncreas, que justamente hoy lamentamos mucho la muerte de Hugo Cabrera, ese gran basquetbolista de un cáncer de páncreas. La verdad que lo más sentido pésame a toda su familia por parte de aquí de la receta médica. Y sobre todo, y hablar el tema. Y es interesante porque hablar desde lo que se inicia, lo que usted se alimenta hasta la salida de lo que usted ingiere. Esto es interesantísimo y ver todo ese tracto y sobre todo cuáles son esas enfermedades, Roberto, ¿verdad? Sí. Las enfermedades que más afectan al tracto gastrointestinal. Víctor, perdóname. Sí. Has mencionado a Hugo Cabrera. Sí, así es. Y ha hecho referencia a una enfermedad que su pronóstico es muy serio, que es el caso del cáncer del páncreas. Y tomo la palabra porque yo mismo he diagnosticado en gente de esas edades, en esta misma semana, 3 de la semana que terminó, el fin de semana pasado, 3 casos de cáncer de páncreas en gente muy joven, de gente de 38, 40, 45 años. Y me está llamando mucho la atención. ¿Y posible causa, doctor? Bueno, eso es herencia, realmente. Es genético. Eso es herencia, pero obviamente hay otras relaciones que si el uso de algunos tóxicos, se habló una vez del café, pero yo defiendo mucho el café porque el café es un antioxidante, el alcohol, es maravilloso. Doctor, el alcohol. ¿Y el alcohol? El alcohol, hay un tema que se llama pancreatitis crónica recurrente, que es debido justamente a la ingesta de alcohol por 10 años y muy posiblemente esta causa etiológica tenga mucho que ver con esto, pero si somos precisos, no tenemos una etiología real del cáncer de páncreas y lo que quizás más cerca está es el tema de la herencia. Entiendas. ¿Tiene alguna sintomatología específica, doctor? Bueno, mira, doctora Jocelyn, hay algo muy importante. Los pacientes con cáncer de páncreas, hay una cosa muy importante. Son pacientes que de momento sin ninguna historia, ni de abuelos, ni de padres, o sea, ninguna historia familiar, de pronto se hacen diabéticos.
Sí. Y una de las cosas que debe llamarte mucho la atención, un warning, una advertencia, cuando va uno de estos, de una persona de 40, 50 años donde a verte como gastroenterólogo, entonces de momento en la historia no registra un antecedente genético y de momento se ha hecho diabético. Eso es muy importante porque entonces empieza a ir a donde el endocrinólogo o donde el diabetólogo, se le da seguimiento, se pierde tiempo y cuando investigamos que no le hicimos una tomografía para teniendo en cuenta que eso puede ser el primer paso para uno investigar en un paciente. Tomografía dirigida a páncreas. Una tomografía con atención. Abdominal con eso atención. es muy importante, sí. Atención a páncreas. Porque tú puedes sanar un cáncer de páncreas, pero cuando tiene menos de 2 centímetros de tamaño. Otra cosa importante, ya que ustedes me preguntan y socializan conmigo el tema, está el hecho de que a veces esos pacientes van primero al psiquiatra porque tienen un cambio de conducta y se hacen hasta depresivos. Y eso puede pasar hasta en un 70% de pacientes. Y entonces una persona que de momento no tiene muchas razones, tú sabes que la depresión tiene su origen. Claro. Y entonces resulta que de momento el individuo empieza a tener una actitud un poquito que está depresivo, etcétera, etcétera. Y si nosotros unimos eso al antecedente de la diabetes, porque recuerden ustedes que son profesionales de éxito y estudiosos de la medicina y de otros temas, pues hay unas células que están en el páncreas, que son las células de Langerhans, que son las que tienen que ver con la producción de insulina. Y por eso, Víctor, es que viene el tema de que al estar afectado parenquimalmente el páncreas, o sea, el tejido pancreático, pues obviamente tú empiezas siendo diabético y no te dabas cuenta y no sabes por qué eres diabético. Y ya he comentado que no hay antecedentes precisos en ese tipo de personas. Entonces resulta, tú unes la depresión, pero hay un dato muy importante, y es que esos pacientes van a tener el problema de que además pierden peso, que tú no te das cuenta. O sea, tú no sabes que pierden peso y lamentablemente tú no te explicas. Entonces tú tienes que necesariamente desarrollar un protocolo de investigación en esos pacientes a los fines de lograr el resultado que se llama diagnóstico y quizás puedes tú manejarlo tempranamente, porque después viene el tema de que cuando ya tiene dolor y que se va a la espalda, ya tú estás hablando de que está tarde. O si de momento se pone amarillo, eso que la gente le dice Jocelyn tiricia. O sea, que no es más que ictericia, que se pone amarillo, que orina muy oscuro, Víctor, o que de momento pierde el color de las heces fecales. Entonces tú tienes necesariamente que pensar muy seriamente que estamos en presencia de un síndrome ictérico que posiblemente esté relacionado con el páncreas. Doctor, usted está exponiendo el tema del cáncer del páncreas. Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento, y eso es usted que es el experto en el área de la gastroenterología, nos puede decir que usted manejan como gastroenterólogos 2 de los principales cánceres que afectan más al ser humano, que es el de colon y el de hígado, por encima del de páncreas, que no es tan común, aunque es tan agresivo y a veces se hace el diagnóstico muy tardíamente y por eso el pronóstico es bastante malo en este sentido. ¿Qué usted nos dice en cuanto a la estadística, a los pacientes que usted llega a su consulta, a su estudio? Usted tiene un centro bastante moderno donde usted hace muchos estudios a diario. Imagino que puede manejar una estadística importante. Bueno, mira, hay un dato muy importante y qué bueno que me preguntas de cáncer de colon. El cáncer de colon definitivamente es la tercera causa de cáncer, muerte por cáncer en el mundo, en los países donde se llevan estadísticas, detrás justamente del cáncer de mama, detrás del cáncer de pulmón, en fin, y un poco discutiendo con el cáncer de ustedes,
Jocelyn y de tuyo, Víctor, que es del cuello y la mano. Exacto. Cérvico-uterino. Entonces resulta que el cáncer de colon, como todos los cánceres, es prevenible, porque en definitiva tenemos que hacer colonoscopía y tenemos que hacerla tempranamente. Y en sentido general, en los screening, a propósito del tema del pesquisaje y del tema que ya ustedes estaban discutiendo, del diagnóstico realmente, del testeo fundamentalmente en esos pacientes, pues en definitiva tú tienes una colonoscopía que, si nos vamos a países desarrollados, tiene que ser en personas de color, afroamericanos, debe ser la primera a los 45 años, aún no tengan historia, aún no tengan antecedentes de ningún tipo. A los 45 años. Exacto, pero los hispanos, todos los que estamos acá, Roberto, somos hispanos. Sí. Y entonces, en definitiva, se empieza igual que a esos afroamericanos a los 45 años. Yeah. Y hay algo muy importante, y es que cuando son anglosajones, tú empiezas generalmente como a los 50 años. Te conocen que el anglosajón generalmente es una persona que tiene los ojos azules. Doctor, y si blanco. sumamos antecedentes de cáncer de colon en la familia, ¿usted recomendaría a los 45 años iniciar? Quizás, si tú tienes por ejemplo, hijo de un lo que se paciente llama con síndrome de poliposis familiar, tú tienes que empezar. Por ejemplo, si la madre o el padre tienen esto, un abuelo, de poliposis familiar, entonces empezamos a los 12 años, fíjense ustedes. Wow. A los 12 años. A los 12 años, porque eso... es traumático. no, porque es dominante. Ah, o sea, se hereda con... Y se duerme, ¿no? Entonces, lo otro es que si tú tienes, por ejemplo, un pariente, tío, tía, etcétera, que padeció, Víctor, un cáncer de colon a los, por ejemplo, los 27 años, entonces a los que vienen después, los hijos, etcétera, hay que empezarle 10 años antes de cuando padeció ese cáncer, esa persona. La pregunta que habría que hacerse, y que quizá está en el cuestionamiento de ustedes en este momento, es: ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es pólipos. ¿Qué son pólipos? Verrugas, vamos, para que nos entienda la gente que nos está escuchando. Así es. Y esas verruguitas al final del camino se llaman adenomas. Y esas adenomas tienen clasificaciones. Si es velloso, posiblemente tenga un 50-75% de en 3 a 5 años venir con un cáncer de colon. Por ejemplo, yo tuve reciente hoy, ahora mismo saliendo viniendo para reunirme con ustedes, un amigo que yo le hice una colonoscopia hace 6 años. Y resulta que yo le dije, le saqué 3 pólipos. Y le dije, tú tienes que venir, y se lo escribí, a hacerte una colonoscopia, Víctor, de 1 a 3 años. Tú tienes que venir para yo hacerte una colonoscopia, y explicándole que ese es el origen, ese es el bebé del cáncer de colon. Y resulta que él se olvidó de eso. Y llegó a los 6 años. Bueno, ahora viene y me dice, mira, vengo ahora mismo de Cleveland, y allá fui a tratarme un cáncer de colon, porque no volví más nunca, ni aquí ni a ningún sitio, y al final del camino fui a hacerme un chequeo a Cleveland, y cuando me repitieron la colono, vieron las imágenes que tú me habías hecho, dijeron, pero tú has perdido mucho tiempo. Oh, Dios. Y ya tenía un cáncer de colon. Eso significa que nosotros podemos curar eso. No tenemos ningún problema. O sea, doctor, problema. en cada estudio de colonoscopia usted hace biopsia. Usted toma biopsia de los pólipos o lo extirpa normalmente. No. Yo pienso, Víctor, que no es una buena conducta, Nordis, el que nosotros le hagamos biopsia a un pólipo. Yo pienso que los pólipos hay que sacarlos. Porque si yo sé perfectamente que eso va a evolucionar 3, 5 años, Víctor, a un cáncer de colon, 8 años, entonces ¿qué sentido tiene que yo le tome una biopsia? Así es. No tiene sentido. Además de que tú tienes que tener las pinzas frías, calientes, y el instrumental adecuado
a los fines de... Hoy por hoy, nosotros tenemos equipos que por cambios de color, se llama NBI, se llama FICE, dependiendo del equipo que utilicemos, que el cambio de color, Víctor, te permite hasta predecir y tú decir eso va a ser malo. Sí, se puede es malignizar. casi hacer una biopsia, ¿no? Sí, como por colorimetría. Por colorimetría. Exacto. Tú puedes hacer una biopsia donde tú, o sea, imágenes de ventana estrecha, sería como la traducción del narrow band image, o sea, que tú tienes que verlo y entonces tú le aplicas el color, eso incluso están clasificados, y tú puedes decir, yo creo, Víctor, que eso es maligno. Sí, que tiene un muy importante valor predictivo. Yo creo que... Y tú has preguntado al final, perdóname, cáncer de hígado. Sí, así es. Como otra de las características que ustedes manejan, ¿no? Por el cáncer de hígado tiene un tema muy interesante, y es que el cáncer de hígado, lo que más produce cáncer de hígado en el mundo de hoy son los virus. Exactamente. Los virus B y el virus C. Y el C. De la hepatitis. Son los más importantes y evoluciona, degenera el parénquima hepático hasta tú tener un cáncer de hígado realmente. El virus de la hepatitis C es similar al virus del COVID-19. Es un ARN. Es un virus ARN. Y me preocupa lo siguiente. Y quizás podemos discutirlo en el futuro bastante en extenso. Y es que la hepatitis C no ha habido manera de tener una buena vacuna. Es cierto. Porque muta mucho. Y es lo que estamos empezando, por ejemplo. Estará pasando lo mismo con el SARS-CoV-2, o el virus del COVID. Yo les puedo decir, nosotros tenemos un departamento de biología molecular. Y estamos, ustedes saben, haciendo el COVID-19. Y lo estamos haciendo por PCR-RT. Pero hay una cosa muy importante que nosotros tenemos, dos cosas. Primero, cualificamos y además cuantificamos, entiéndase. No solamente es decir, está detectable o no, sino que además decimos qué tan detectable está. La carga. Y eso establece, exacto, eso se llama CT, eso cicla. Y entonces nos podemos dar cuenta que en su ciclo, donde se detiene, en un índice que va de 0 a 39.5, si tiene cerca de 39.5, o sea, muy alto. La posibilidad entonces de cáncer es muy alta. No. La posibilidad de cáncer, estoy hablando de, tú me metiste de pronto, Víctor, en la parte de hepatitis B. De la B. Pero resulta que en este caso estamos hablando de algo que les voy a decir ahora. Nosotros tenemos que abocarnos en el mundo de hoy, cuando hacemos una prueba de COVID, a saber si es E, si es S o si es N. Y resulta que el N es núcleo. Es identificar el genoma del virus COVID-19. O sea, no es lo mismo decir detectado y que sea E, detectado y que sea ese, porque tú, la espícula, Spike, que la tú proteína. tienes esa parte, no, la parte de periférica. La coronita de afuera. Pero cuando tú hablas de que tú detectaste el N, entonces tú detectaste definitivamente el virus COVID-19 porque ya tú tienes el genoma. Entonces hay un parentesco entre la hepatitis C y el COVID-19. Sí, hay un parentesco y me preocupa, Nordi, porque el tema está, y por eso hago el paralelismo, que si tú tienes, por ejemplo, detectado el virus de la hepatitis C, cambia mucho, es lo que estamos hablando, muchas variantes, y por ende se hace difícil la vacuna. Confeccionar la vacuna. Entonces yo no sé si ahora con el COVID-19,
yo estoy estudiando el tema, intentando de que sea a profundidad, porque quiero tener respuestas si yo voy a lograr con la vacuna actual proteger las variantes que van a venir. Vamos a darle participación al público en este momento. De verdad, impresionante este conversatorio con el doctor Plutarco Restituyo en esta mañana. ¿Cuántas cosas hacen los gastros? No, y si hablamos de reflujo, que es el tema que... No, y vamos a hablar de la gastritis, que tengo muchas preguntas aquí. Aquí tengo también en el chat muchas personas muy preocupadas con su reflujo. Y el público también preocupado. 809-732. Vamos a escuchar al público. 0101-809-200. Esos herbores. Y al 855-221-0101. Buenos días. Receta médica. Adelante. Aló. Saludos. Mi señor. Adelante. ¿Usted tiene el teléfono por ahí de Jesús? No lo tengo, no. Buenos días. Receta médica. El mío. Adelante. Para todos ustedes, excelente. Buenos días. Sube un poquito la voz, por favor. Yo quiero hacerle una pregunta. Mi esposo, él tiene gastritis. Y él perdió unos gases en todo el cuerpo, hasta por la cintura. ¿Qué usted recomienda? Gastritis y una gran cantidad de gases que se le sienten hasta por la cintura, dice. Doctor. Bueno, porque es que, mire, eso depende mucho de lo que comemos en principio, ¿no? Hay muchas patologías que se manifiestan, como usted dice, con muchos gases, muchos eructos, muchos flatus, etcétera. Pero tiene mucho que ver fundamentalmente, primero, con si usted toma mucha leche, posiblemente tiene intolerancia a la lactosa. Derivado de la leche. Y no solamente la leche, sino los derivados de la leche. Y entonces, definitivamente, hay una enzima que en la medida en que vamos nosotros progresando en edad, esa enzima se va agotando. Y por ende, entonces, cuando tomamos mucha leche, vamos a tener muchos flatus por intolerancia a la lactosa. O sea, que no digerimos esa parte. Y es ahí donde está un problema. Yo les recomendaría que disminuya o haga desaparecer lo que tiene que ver la leche. Los lácteos de o sea, mantequilla, helado. Eso no se puede sustituir por una leche sin lactosa, como dicen aquí entre comillas que venden. Yo no... Bueno, fíjate. Un segundito. Hay unos estudios que se han hecho en Mayo Clinic, Clínica Mayo, que se han hecho en Johns Hopkins University, en Bethesda, etcétera, donde resulta que lamentablemente la leche... si somos honestos, debería ser controlada para el uso. Exacto. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. ¿Por qué? ¿Cuáles son los síntomas de cáncer en el colon? Esa es la pregunta. Adelante. Depende de si es del lado izquierdo o si es del lado derecho. Buenos días. Quizás lo que más llama la atención es que tú pudieras tener una anemia que nosotros no encontramos muy buenas razones. Los médicos que estamos aquí justamente como si fuera una mesa redonda para ayudarte, los médicos decimos que una anemia microcística hipocrómica significa como si está perdiendo hierro o como si no comes hierro. Entonces empieza a cambiar tu hemoglobina en un hemograma, empieza a cambiar tu hematócrito y lamentablemente empieza a tener cambios en el patrón evacuatorio. O sea, tú empiezas a decir, pero yo no he comido nada que me pueda hacer daño, sin embargo tengo una diarreíta, tengo un estreñimiento. Y cuando es del lado izquierdo, tiene una ventaja de que del cáncer temprano del lado derecho, que el del lado izquierdo, porque el colon es 2,5 veces más estrecho en el lado izquierdo, tenemos la ventaja que una parte que se llama sigmoide o colon izquierdo, para entendernos mejor, al ser más estrecho, rápidamente se obstruye más rápido. Lo que quiere decir que las manifestaciones clínicas van a ser o de una obstrucción intestinal temprana o puede ser tenesmo. ¿Qué es tenesmo? Que resulta que tú vas a evacuar, terminas de evacuar, vas al baño y después te quedas con el deseo y tienes que volver y además tienes sangre.
en esas evacuaciones y tienen mucosidad. Entonces, esa sangre, mucosidad y evacuaciones pequeñitas al final del camino pueden estar relacionadas con un cáncer de colon, y es urgente que nosotros te miremos a los fines de poder hacer un diagnóstico temprano y mejorar tu pronóstico. Tenemos otra en la línea. Buenos buenas días. tardes. Adelante. Yo quería preguntarle al doctor Plutarco que por qué la vacuna tienen que ser en los músculos, ya que hay que son más efectivas, porque anteriormente cuando una persona lo mordía un perro, antes se la ponía en los ombligos, y ahora tiene que ser obligatoriamente en los músculos, que cuando llegue la vacuna que se use por parte, que creo que debe ser mejor resultado, que así no hay que estar punchando. La respuesta es simple, se absorbe mejor. Ya. Más nada. Ahí está. Sí. Buenos días, receta médica. Buen día. Adelante. Yo quiero hacer una pregunta, doctor. Yo me hice un estudio y salí con divertículos dispersos en colon sigmoide sin cambio inflamatorio. Entonces también me interesaría dónde está ubicado para yo me dije que tenía que ir a hacerme la endoscopía y la colonoscopía. Mira, la primera pregunta es, tú no me dijiste la edad, pero yo sé que tú debes andar alrededor de 50, 60 años, porque los divertículos son producto de que lamentablemente hay una ley que nosotros estudiamos hace muchos años, que es la ley de Laplace, se escribe Laplace, que en definitiva, mientras mayor diámetro, o sea, mientras más ancho, menos presión, mientras menos ancho, mayor presión. Entonces, dependiendo de que no comemos fibras, frutas, vegetales, ensaladas, no tomamos agua, no hacemos ejercicio, lamentablemente se va debilitando la pared del intestino y se van formando los divertículos. Es difícil encontrar divertículos en niños o en adolescentes o en gente joven, pero ya después de cierta edad, por ejemplo, el 64% de gente de más de 60 años tiene divertículos. Entonces, tiene 3 complicaciones: o sangran, o se perforan, o se inflaman. Esas son las 3 cosas más importantes. Se pueden parecer a las causales. A propósito de que eso es un tema. Y entonces resulta que eso se detiene, se mejora en la medida en que comemos. Que la gente cambia su patrón alimenticio. Exacto. Y su estilo de vida. Exacto. Más fruta, más agua, ejercicio. Agua. No dejarse engordar, más líquidos. Claro. Eso es lo más importante. Pero usted habla ahorita interesante sobre la anemia como un diagnóstico. ¿Es porque sobre todo en el hombre sangra, o es porque la absorción producto del cáncer interviene en esto? Esa es la causa. Es que Víctor Calderón, lo que pasa con el lado derecho es que la gente va sangrando crónicamente. Es pérdida de sangre. Crónicamente. Entonces es lento, hasta que ya hay consecuencias de la hemoglobina y el hematócrito que bajó, y entonces ya el paciente puede ir hasta con mareo. Sobre todo, doctora, apuntando a lo que usted dice, en la edad adulta, llama mucho la atención un hombre y una mujer después que pasa la etapa de su menstruación habitual. O sea, en la menopáusica y en la posmenopáusica te llama la atención. Así es. Porque si menstrua, tú puedes deducir que tiene una bajada de esas medidas hematimétricas porque menstrua. Eso es correctísimo. Pero en el hombre y la mujer, después que cesa su menstruación, es signo de alarma una anemia de etiología desconocida. No es nefrópata, no tiene ningún otro tipo de comorbilidad asociada. Debe llamar la atención y pensarse en malignidad. Tienes que hacer, Nordi, el diagnóstico igual que en el niño diferencial. Y ciertamente dentro de las cosas más importantes, el riñón sí, básico, y en una mujer, ustedes que no menstrua, que están en el campo de la ginecología, saben que eso significa que sin menormetrorragia, hay un cáncer de cervix, en fin, y ya ustedes discuten con nosotros desde el punto de vista del origen. La doctora Yoselin tiene una inquietud. Con relación a esas personas que han padecido el virus del COVID-19, dicen que han quedado con un malestar estomacal, que todo lo que comen, como que tienen una irritabilidad gástrica. Porque la gente debería saber
que el COVID-19 se parece a algo que ustedes estudiaron, que son médicos todos, que es la sífilis. Entonces, la sífilis se llamó gran imitadora en sus años que no existía penicilina. Entonces, ya después que se cura, ya. No llega nadie a neurosífilis, etcétera. Pero yo he tenido pacientes con COVID que después de superar la parte aguda de COVID vienen con trastorno de la deglución. Trastorno de la deglución. Y vienen con... Tengo amigos así. El famoso singulto o hipo. Entonces son pacientes que vienen y hasta a veces la manifestación clínica inicial de un paciente con COVID podría ser hipo. Y viene a verte a ti porque tiene hipo. Y resulta que cuando tú lo investigas, no, el hipo tuyo es debido justamente a un tema que se llama que tiene COVID. Y entonces tenemos que tratar el COVID. Igual que los trastornos. Y recuerden ustedes que en el COVID la diarrea es uno de los síntomas más importantes. Así es. Porque hay un trastorno motor de todo. Hay una invasión. Porque el COVID se mete en todas partes. Recuerden ustedes que ¿por qué se muere la gente de COVID? Síndrome de coagulación intravascular diseminada. Claro. Entonces, ¿quién tiene que ver esa gente? O el que maneja justamente ese tema. Entonces, ¿por qué? Pues afecta todo, absolutamente. Por eso una gente, de momento, ustedes vieron cuando empezó por los años, por allá por el 2019, noviembre, diciembre, que en China, en Wuhan, ustedes veían unas imágenes donde esperando un tren, de momento caía un chino. Y no nos explicábamos y la población quizás no se lo explicó nunca. Y es porque hacían un infarto, o hacían un tromboembolismo, o hacían un stroke, un problema cerebral, como un accidente cerebrovascular. Consecuencia, Víctor, de los microtrombos, que es el problema fundamental. Eso es correcto. Y es ahí donde está el Roberto. Nos vamos a la pausa, regreso, continuamos interactuando con el público y socializando este interesante tema con el doctor Plutarco Restituyo.